Bienvenidos y bienvenidas a Es Tiempo de Servir. Se dice que en Francia se forjó la integridad para las administraciones públicas. Y es por eso que el día de hoy contamos con Richard Martínez, quien es un experto en integridad y en políticas públicas. Ha sido parte de distintas entidades a nivel internacional y que nos va a contar el día de hoy su experiencia en estos temas. Buenos días, Richard. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cuál ha sido la experiencia francesa en los temas de integridad y la transparencia en la administración pública? Bueno, primero que nada, hay que ver que la construcción de la integridad es una realidad histórica y va a ser un largo camino que va a durar varios siglos, casi 2 siglos, para construir una función pública honesta, una función pública íntegra. Entonces, lo que hay que ver con el ejemplo francés es que la corrupción no es una fatalidad, no es un hecho del destino, no es un castigo divino. La corrupción es un hecho histórico y con políticas públicas adecuadas, con una voluntad pública determinada, se puede combatir la corrupción y se puede luchar por una integridad y se pueden obtener resultados favorables. ¿Cómo podríamos llegar a ese punto de obtener resultados favorables? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Francia? ¿Cómo lo han hecho? La primera manera de luchar contra la corrupción es tener instituciones democráticas fuertes. Instituciones en que los poderes públicos tengan que rendir cuentas a los ciudadanos, en que los ciudadanos tengan derecho de pronunciarse, en que los ciudadanos tengan información adecuada, que se practique un sistema de transparencia de la información pública y de la información. Y luego con un sistema parlamentario que funcione bien, en que el Parlamento le pida cuentas al Ejecutivo, en que el Ejecutivo rinda cuentas al Parlamento y que el Parlamento sea controlado por la sociedad civil, por la sociedad en general. Eso es uno de los sistemas. Ese es básicamente el equilibrio de los poderes que pudiera subsistir en el Estado. Ahora, digamos que hay un punto muy importante y es que quien tendría que estar más cercano al ciudadano es el servidor público, ¿no? El funcionario público, no solamente por el mismo contrato que tiene, sino también por la naturaleza misma de las funciones por las cuales se está realizando. Para asegurarnos contar con un servidor público que pueda dedicarse y abocarse al ciudadano, así también como el tema de poder cuidar el recurso público, cuidar aquello a lo cual se le ha encomendado, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo poder materializar esto desde la óptica del servidor público? En realidad hay que construir un sistema general que permita al agente público ser honesto. En este sistema general hay elementos de prevención, de represión y de gobernanza que deben existir. Enseguida, el subsistema de los agentes públicos tiene que responder a un principio esencial que es la meritocracia. Para trabajar en la función pública hay que ser digno de trabajar en la función pública. El agente que es empleado de la función pública, que se entre por concurso o por contrato, tiene que tener mérito propio para cumplir con la función que se le está encomendando. Esa es la base del sistema de una buena administración. Y luego el funcionario tiene que tener controles, responsabilidades y un estatuto protector con ventajas que le permitan cumplir lealmente con sus funciones. En el caso peruano contamos, por ejemplo, con el Cuerpo de Gerentes Públicos, en el cual se ha centralizado en poder encontrar, digamos, el mejor y el más idóneo recurso humano para la capa directiva, pensando principalmente en que es esta capa directiva la que puede también empezar a instaurar la integridad y la meritocracia dentro de sus entidades públicas. En el caso francés, ¿cómo se ha llegado a trabajar este punto? Primero que nada, en el caso francés hay que entender que la idea de meritocracia es la base de la función pública francesa. Y cuando yo digo más función pública francesa, yo estoy hablando de 5.5 millones de personas. Si usted me habla ahora del caso particular de la alta función pública, hay que entender que en Francia la alta función pública es una función pública de mérito. En Francia, en particular, se creó la Escuela Nacional de Administración. Tiene una especie de monopolio para los altos cargos de la función pública. Es una escuela a la que se integra después de un concurso muy difícil, con muchos exámenes. Es una formación que dura alrededor de 27 meses,
con una formación muy variada, técnica, y sobre todo en esa escuela se crea la idea de función pública que tiene que impregnar cada movimiento, cada acción del funcionario. Se le transmite una ideología. Cada agente público luego se impregna de esa ideología del servicio al público. Eso es uno de los elementos fundamentales. Construcción de un aparato ideológico que permita luego que los agentes públicos sean servidores del Estado. ¿Y cómo llegamos luego al siguiente nivel, los siguientes niveles que pueden estar en los mandos medios o incluso en los bajos que mencionaba, por ejemplo, el hecho de que todos terminan siendo servidores públicos? En realidad en Francia todo el sistema de selección es un sistema de concurso. Los mandos medios son seleccionados de la misma manera sobre la base de un concurso. Es todo un sistema de concurso para evitar justamente toda forma de nepotismo, toda forma de clanismo, estamos en un sistema que está fundado sobre el principio de la igualdad. Se pasa el concurso y luego, una vez que, antes de entrar a la función pública, ya se le hace un examen de legalidad y de corrección a la persona para saber si tiene asuntos penales pendientes, si tiene un nivel de ontología propia suficiente. Luego los exámenes tienden a determinarse la persona y luego hay un sistema de carrera en que la persona tiene toda una trayectoria, se tiene un expediente, se analiza cada situación particular. Si hay una infracción o una falta, la falta es sancionada. La sanción es muy importante. Y también tiene ventajas y tiene la posibilidad de una carrera. Entonces la persona tiene ventaja de quedarse en la carrera. ¿Por qué existen los sistemas de carrera? ¿Por qué existen esos sistemas en que se le da una ventaja a una persona de estar en una estabilidad? No es por la persona, es porque la estabilidad de la función hace que la persona tenga menos interés en cometer actos de corrupción o contrarios a la ética. En realidad, la función pública de carrera está pensada no para los agentes, pero para el sistema. Y el sistema francés es un sistema de función pública de carrera en que la gente no tiene interés de cometer actos ilícitos. Ahora, en Latinoamérica, por ejemplo, hay una suerte de reflexión de que un elemento que termina siendo importante para continuar estos círculos de corrupción es que a veces contamos con servidores civiles que pueden presentar insatisfacción con respecto a las remuneraciones que reciben. Y al ser muy bajas se buscan vías alternas para poder llegar y cubrir un poco un tema de subsistencia probablemente en ellos. ¿Cómo, digamos, aseguran desde el lado o desde la experiencia francesa este aspecto, ¿no? Que es un tema también importante más aún en un contexto como el peruano, en los cuales se encuentra tan latente esa necesidad? En Francia los funcionarios públicos son suficientemente bien pagados. Tienen un salario que es bueno con relación al sector privado. Evidentemente no es el mismo nivel, pero es un buen salario. En realidad existe una diferencia. Las capas más elementales de la función pública tienen en realidad un salario superior al sector privado. Las capas intermedias tienen un salario equivalente. Las capas superiores tienen un salario inferior. Porque resulta que los salarios de las capas superiores, a un nivel de formación equivalente al de la alta función pública, tienen salarios muy, muy altos. Y que es imposible que el Estado compita con ellos. Entonces, la gente que va a trabajar al servicio civil en Francia es gente que tiene vocación, que tiene ganas de cumplir con un trabajo que es bello, un trabajo que es de servir a la colectividad, un trabajo que le puede otorgar muchas satisfacciones a las personas. Además, tiene una seguridad de empleo, tiene un buen régimen de seguridad social, tiene un buen régimen de pensiones, tiene ventajas anexas. Y en realidad, una de las causas por qué en Francia la gente no comete infracciones es porque si yo cometo una infracción siendo funcionario de carrera, pierdo todo. Pierdo mi trabajo. Luego, si me echan de la administración por haber cometido un acto ilícito, voy a tener muchas dificultades para encontrar un nuevo trabajo. Y eso hace que la gente piense dos veces antes de cometer infracciones. Has mencionado algo muy, muy interesante, que es el tema de poder inspirar esta vocación, ¿sí? Que termina siendo la base del servicio civil finalmente, sí. Esa vocación de servicio. ¿Cómo cree usted que podríamos instaurarlo en los servidores públicos? Llevando algo más concreto, que es el caso peruano, donde es un tema muy difícil de hacer, de trabajar. Primero que nada, hay que respetar a los agentes. Un agente que no se siente respetado
no va a cumplir de manera eficaz con su trabajo. Respetar a los agentes es ofrecerle condiciones de trabajo materiales, financieras y de protección suficientes. Efectivamente, hay que cumplir con esos objetivos. Eso es un esfuerzo para el Estado, es un esfuerzo financiero que se tiene que hacer muchas veces. Bueno, muchísimas gracias por este momento. Ha sido realmente enriquecedor conocer también cómo es trabajado esto desde Francia y poder ver exactamente, buscar qué cosas podemos encontrar y encajar a nuestra realidad, pero también aprender de otras. Nuevamente ha sido un gusto poder tener esta conversación. Les agradezco mucho por haber estado aquí. Nuevamente esto es un espacio para que podamos reflexionar sobre estos temas y los invitamos a que nos puedan acompañar en la siguiente edición.